Buen día tengan todos ustedes. El día de hoy en este video taller vamos a tratar el tema de extracción de ADN de frutas y verduras. Para esta octava semana de las ciencias y de la educación científica, la maestra Paula Susana Larios y su servidora Alejandra Alvarado Zink, pues tenemos este taller en donde se hará la extracción del ADN. Para ello, vamos a ver qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Para empezar, les platicaremos acerca de qué es el ADN, dónde se encuentra. Posteriormente, hablaremos acerca de cómo está compuesto el ADN y para finalizar, pues realizaremos este pequeño taller en donde vamos a extraer el ADN de frutas o verduras. Bueno, vamos a comenzar para platicarles acerca de qué es el ADN y dónde se encuentra. El ADN podemos decir que es como un recetario en donde se encuentra toda la información para hacer a un organismo, ya sea este unicelular o pluricelular. Ahí están todas las instrucciones que se requieren y estas instrucciones obviamente están dadas en un idioma muy particular que es el idioma del ADN. Más adelante vamos a ver en qué consiste esto. Y bueno, como les comentábamos, ya vimos qué es el ADN de una forma muy general y ahora vamos a ver dónde se encuentra el ADN, que es importante para la realización de la extracción que vamos a hacer a continuación. Bueno, sabemos que en los organismos pluricelulares, sobre todo en los que tienen las células eucariotas, estas están conformadas de una membrana y dentro de ella está el citoplasma que aloja diferentes organelos. Dentro de estos, el núcleo es el organelo más importante hablando desde el punto de vista de dónde se encuentra el ADN. De nuestra célula, gran parte del ADN que tenemos se encuentra dentro de nuestro núcleo y nucleolo. Como podemos ver aquí, pues está la célula dentro del citoplasma, se encuentra el núcleo y bueno, si pudiéramos hacer un hoyito en el núcleo, podríamos ir extrayendo todo el ADN que se encuentra de esto. El ADN de una sola célula de un organismo pluricelular como nosotros, si lo pudiéramos sacar del núcleo, lo estiráramos y estiráramos y estiráramos, podría llegar a medir hasta 2 metros de longitud. Si bien en la célula la mayor cantidad del ADN se encuentra dentro del núcleo, también existen otros organelos como por ejemplo la mitocondria y el cloroplasto, específicamente hablando de las células vegetales, que es de donde vamos a extraer nuestro ADN para la práctica. Entonces tenemos en esta diapositiva un acercamiento, una toma de un microscopio donde se puede ver que cada una de estas son células que conforman el tejido de una cebolla y bueno, dentro de cada una de estas células está el núcleo, ¿sí? Que almacena gran parte del ADN, pero también en todo el citoplasma pues hay muchísimas mitocondrias, ¿sí? Que también tienen su propio ADN. Este ADN es en forma circular y en el caso de las plantas también, además de mitocondrias, pues tienen cloroplastos y dentro del cloroplasto se puede también ver este eh, ADN de forma circular, ¿sí? Entonces esas son las tres partes en donde podemos encontrar ADN dentro de una célula. Sin embargo, eh, se sabe que al irse formando las células, todas contienen ADN. Sin embargo, a lo largo de la vida de algunas células, como es las células rojas de la sangre y las células del cabello, de la piel y de las uñas, van perdiendo el ADN, ¿sí? O sea, pierden el núcleo y por ello no contienen ya ADN, ¿sí? Pero de no ser por esas
4 células, todas las demás células de un organismo contienen ADN, ¿sí? Y bueno, vamos a pasar a la siguiente parte de la plática, que es de qué está compuesto el ADN. El ADN está compuesto de 2 cadenas de polinucleótidos, ¿sí? Es decir, poli porque son muchos nucleótidos unidos, ¿sí? Entonces aquí podemos ver en esta ilustración, pues una cadena y otra cadena que se va plegando formando una doble hélice. Y aquí de una forma más esquemática tenemos una cadena de nucleótidos y la otra cadena de polinucleótidos. ¿Cómo están conformados estos nucleótidos? ¿Sí? Aquí tenemos esta imagen que corresponde a uno de estos palitos. Entonces tenemos en la parte que está ilustrada de rojo, tenemos la base nitrogenada, ¿sí? Después de un gris oscuro tenemos la molécula de azúcar, que en este caso es la desoxirribosa, de ahí el nombre de ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Y luego del otro lado tenemos en gris más clarito un grupo fosfato que está unido a este lugar, ¿sí? Y entonces esto es lo que conforma a un nucleótido. Cabe aclarar que hay 4 nucleótidos de ADN, ¿sí? Cada uno de ellos se va a acomodar formando pares. Entonces los 4 nucleótidos del ADN es la A como adenina, T de timina, G de guanina y C de citosina. La adenina y la timina siempre van a aparearse, o sea, van a formar un par, mientras que la guanina y la citosina van a formar el otro par. Aquí podemos ver la adenina con la tiamina, la guanina con la citosina y así se va repitiendo, ¿sí? Y bueno, como esta es una molécula, bueno, las moléculas pueden obtenerse, ¿sí? A través de procesos químicos, en este caso bioquímicos. Entonces, gracias a esto y a saber de qué está compuesto el ADN, podemos extraerlo de las células, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar para poder hacer este taller? Vamos a necesitar una bolsa de plástico con cierre hermético, 5 mililitros de agua helada o muy fría, 1 mililitro de detergente o de jabón de manos, 10 mililitros de alcohol etílico. Este tiene que estar muy frío, por lo que les recomendamos que lo pongan en el congelador la noche anterior. El alcohol no se congela, entonces les va a quedar líquido, pero muy frío. Después van a necesitar 1 o 2 vasos de aproximadamente 250 mililitros para realizar el filtrado. Una pizca de sal. Perdón. Una pizca de sal. Una verdura o fruta pequeña sin cáscara o con una cáscara muy delgada, como por ejemplo puede ser un jitomate, fresa, plátano, que de preferencia hayan estado refrigerados, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? O más bien, ¿cuáles son los pasos a seguir para hacer la extracción del ADN? Bueno, vamos a empezar a extraer el ADN primero de una forma mecánica, ¿sí? Vamos a romper mecánicamente las paredes y las membranas celulares de nuestros jitomates. Yo utilicé aquí unos jitomatitos pequeños, pero puede ser un jitomate que esté cortado en pedazos. Estos los vamos a introducir en una bolsa que tenga un cierre para que cierre herméticamente. Después vamos a proceder a machacarlo con las manos. Hay que tener mucho cuidado que cierre perfectamente bien la bolsa o meterla en otra bolsa también hermética para no ensuciar. Entonces, con este proceso mecánico, lo que estamos haciendo es romper, ¿sí?,
la pared y las membranas que conforman a estos jitomates para empezar a liberar el ADN que esté aquí, ¿sí? Posteriormente vamos a necesitar romperlos de una forma química y esto lo vamos a lograr, más bien lo tenemos que lograr utilizando pues químicos, como es el caso de un detergente, que puede ser detergente para lavar platos o detergente para lavar las manos, y una pizca de sal, ¿sí? Una vez que se rompieron las paredes celulares, las membranas, algunas membranas, con este macerado mecánico, el detergente o el jabón se le va a añadir, ¿sí? A la bolsa con mucho cuidado y después se le añade esta pizca de sal, ¿sí? ¿Qué va a hacer el detergente? Bueno, el detergente va a disolver los lípidos o las grasas y las proteínas que mantienen unidas a las membranas, ¿sí? Y por el otro lado, la sal va a neutralizar las cargas negativas del ADN y por tanto va a permitir que las hebras se vayan despegando, esta cromatina se vaya formando y se vaya despegando para formar hebras, ¿sí? Al igual, la sal va a permitir que se empiecen a precipitar proteínas y carbohidratos que conformaban a la célula, ¿sí? Posteriormente vamos a proceder a filtrar este macerado que hicimos de jitomate. Entonces para eso vamos a utilizar el papel filtro, ¿sí? Le ponemos el papel filtro, ese machacado que tuvimos, al cual ya le añadimos los 5 mililitros de agua y vamos a obtener entonces una mezcla filtrada de jitomate, detergente, agua y sal, ¿sí? Entonces se va a ver una delgada capa de el filtrado. Y aquí viene uno de los pasos más importantes, es a este filtrado con muchísimo cuidado le vamos a empezar a poner alcohol, vamos a dejar que el alcohol vaya resbalando por la pared interna del vaso, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer el alcohol? El alcohol, recuerden que tiene que estar muy frío, ¿sí? Para que el proceso de degradación que va a ocurrir dentro de esta mezcla ocurra de forma lenta, ¿sí? Entonces, el alcohol lo que nos va a ayudar a hacer es que se disuelva todo lo que hay dentro de esta mezcla bueno, de esta mezcla líquida, pero a su vez va a permitir que el ADN, que no se puede disolver, se extraiga, o sea, vaya saliendo, ¿sí? Y se colapse para precipitarse en el alcohol. Ya que el alcohol es menos denso que el agua, entonces vamos a poder ver cómo las hebras que se formaron en ese líquido empiezan a precipitarse sobre, más bien dentro del alcohol, ¿sí? Entonces todas estas hebras que ustedes ven, que son hebras como una mucosa que va formando hebras, ¿sí? Ese es el ADN, todo lo que se precipita en esta parte de alcohol etílico y el resto pues se queda en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, esta es la forma en que extraemos el ADN de una fruta o una verdura. Y bueno, pues esperamos que les haya gustado esto y que pues lo puedan realizar en su casa sin mayor problema. Muchísimas gracias.